Pues bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están conectando el día de hoy. Gracias por estar un viernes más con nosotros, gracias por acompañarnos, por su tiempo. Y pues la serie que traemos en estos días es la serie de heridas de la infancia. En esta ocasión, en el segundo episodio, que es nos toca hablar acerca de la herida del abandono. Y fíjate, Francisco, que esta herida es sumamente común. Yo creo que es una de las más fuertes, de las más eh, sí, de las que más dejan huella, y yo creo que de la que más sufrimos todas las personas. La herida del abandono se provoca cuando sentimos que no fuimos cuidados física o emocionalmente por nuestros padres. Francisco, esta herida, la herida del abandono, ¿cómo afecta o cómo esto viene afectando a nuestras vidas hoy en día? ¿Qué tanto afecta? Realmente bueno, vámonos por partes. Primero, ¿qué tanto afecta esto en nuestras vidas? La consecuencia inmediata, cuando la persona se hace consciente de lo que es un abandono o de que fue abandonada, es una desnutrición emocional. La desnutrición emocional yo la defino, es un término que yo utilizo, no lo van a encontrar ni en libros ni en ningún otro, ni en ningún otro lado. La desnutrición emocional yo la defino como esa necesidad afectiva que no fue satisfecha, que no fue cubierta, no solamente por parte de los papás, sino por parte del entorno, ¿no? Y entonces eso lleva a la persona a desarrollar pues un autoconcepto pobre, una autoestima disminuida, que sigo insistiendo, bueno, yo no sé cómo hacen para medir autoestima, pero siempre dicen autoestima baja, autoestima alta, ¿no? El asunto es decir más bien autoestima sana o autoestima enferma. Ese es el primer punto. El otro, el autoconcepto disminuido, pues te impide darte cuenta de cuáles son tus cualidades, tus habilidades, tus potencias, tus talentos, y también te impide hacerte independiente, tomar tus propias decisiones, resolver tus problemas, reflexionar al respecto de tu realidad, tanto a nivel interno como a nivel externo. O sea, conlleva una serie de impedimentos que van todos relacionados directamente con la forma en cómo se estructura y se consolida un yo, como dirían los especialistas. Correcto. A ver, Francisco, aquí me queda una duda y para irnos adentrando más al tema, tengo una Uh-huh. pregunta. ¿El abandono es tal cual a un niño o también puede ser a un adulto? Porque como yo lo entiendo, el abandono va directamente relacionado a un niño. Un niño se siente abandonado o percibe ese abandono porque no tiene las capacidades para, eh, pues vamos a llamarlo, para solventarse por sí mismo, para darse una vida o para valerse por sí mismo. Sin embargo, un adulto, cuando en una relación de pareja, por ejemplo, se separan, el adulto dice, es que me abandonó. Y creo que estamos utilizando un término incorrecto, puesto que ahí es me dejó. ¿Estamos Sí, en lo correcto? es correcto. Mira, sin embargo, hay que puntualizar aquí un hecho que también es común. Eh, el adulto dice me abandonó porque en el momento en que sufre la separación de su pareja, hay un movimiento interno que lo remite a ese abandono de manera inconsciente. Entonces se cuenta Oh, que quien como adulto sufre el abandono, pues en realidad el que me está hablando es el niño abandonado, no el adulto. Porque el adulto tendría que asumir que la relación terminó y no pasa nada. Porque tiene herramientas, habilidades y distintas capacidades que le ayudan a elaborar su proceso de duelo por separación.
En cambio, cuando se utiliza el término de abandono refiriéndonos a un niño, nos referimos a una persona que es total, absoluta y completamente vulnerable ante los desafíos que puedan presentarse en la vida. No tiene herramientas suficientes para poder resolver los desafíos que la vida le presente por razones obvias. O sea, la etapa en la que está el niño es precisamente el periodo en el que tiene que recibir por parte de las personas que están junto a él, que fungen como sus cuidadores o como sus padres o como tutores. Los adultos tienen la responsabilidad de darle al niño esas herramientas, esa seguridad, ese aplomo, esa fortaleza, esa templanza, esa confianza en él mismo, para que el niño no tenga miedo en el momento en que se presente alguna discrepancia en la vida o alguna problemática o algún conflicto mientras él está viviendo. Eso es responsabilidad del adulto. Por eso se utiliza el término de abandono exclusivamente para los niños. Los adultos que se sienten abandonados son niños con cuerpo grande que no han resuelto esa etapa. Claro, entonces decimos que para que nos quede bien claro, que un adulto entonces eh, por sí mismo tiene la capacidad de salir adelante de esa situación o circunstancia en la que se encuentra, y por eso no se le llama abandono, ¿es correcto? Así es. El Correcto. adulto tiene que asumir la separación, la ruptura o el término de su relación de pareja como el término de un periodo, de una etapa, de una relación, de un... Si me explico. Ujú. Yo como adulto lo tengo que asumir así. Estaba a gusto con esta relación de pareja, por circunstancias diversas llegó a su término, entonces obviamente yo entiendo, por ejemplo, si hay una conexión afectiva entre la persona y su pareja, pues sí le va a doler, ¿no? Pero tu dolor es adulto. No es por un asunto de abandono, sino es por decir, es como decir, híjole, qué mala onda, ¿no? Pues sí la quería mucho, pero pues se terminó, ¿no? En cambio, cuando el adulto se siente abandonado, cae en asuntos de depresión, de indefensión, de minusvalía, y lo escuchas en frases como, es que qué voy a hacer sin ella, sin él no puedo vivir, etc, etc. Que también la gente confunde como expresiones de amor, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones o de circunstancias que tendríamos nosotros que meditar, pero lo que tiene que quedar claro es que el abandono es hacia un niño y la ruptura, la separación o el término de cualquier relación afectiva lo viven los adultos. Correcto. Francisco, entonces para ir continuando con esto, ¿cómo se genera el abandono en nuestras vidas? Ya entendimos que es única y exclusivamente de niños, pero ¿qué es lo que genera ese abandono en nuestras vidas? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que puede ser por fallecimiento. En sí, en general, pues es falta o ausencia física del padre o de la madre. Pero, ¿en qué circunstancias puede darse esto? Porque también puede haber ausencia y ausencia del padre o la madre, aún el padre y la madre estén físicamente presentes. Antes de contestar tu pregunta, voy a contestar otra. Ujú. Mira, aquí Electra nos dice, como diciendo, ¿no es amor ese sentir sobre el abandono de una pareja? No, no es amor. El amor es una afectividad que siempre es positiva. Cuando nosotros sentimos que nuestra pareja nos abandona, no puede ser amor porque el amor siempre nutre, de acuerdo a sus características y sus finalidades. El sentimiento de abandono que experimentamos cuando una pareja nos deja o una relación se termina, forma parte de un proceso de duelo que en su momento, en ese momento, es completamente natural. Forma parte de la negación, como decir, híjole, no puede ser que haya terminado esto, ¿no?
Y entonces te sientes triste, deprimido, desolado y tal, pero forma parte de tu proceso de duelo. Cuando tú te sientes abandonado por alguien es una expresión de dependencia a nivel infantil, de acuerdo a lo que manejan los expertos en el tema, ¿eh? No solamente lo digo yo, sino hay especialistas que nos dicen, una persona adulta que se siente abandonada no ha superado esa herida básica, por eso precisamente estamos hablando de la herida de abandono, porque una persona adulta que se siente abandonada, pues respondiendo a la pregunta de Manuelito, decimos, bueno, ¿cómo se genera el asunto del abandono? Pues es por esa falta de vinculación que se da entre los padres y los niños, entre los cuidadores y los niños, o entre los propios niños hacia otros niños, ¿no? Sus compañeros. No hay un vínculo afectivo que sea sólido, y entonces, como no hay un vínculo afectivo que no sea que sea sólido, la persona crece, va creciendo insegura y va creciendo con esa necesidad de afecto por parte del entorno para sí mismo. Se va desarrollando desde que el niño va teniendo conciencia de su propio yo a nivel interno. Mientras el niño es bebé, digamos antes de los 3 años y medio, los 4 años y medio, digamos que el niño no es plenamente consciente ni siquiera de sí mismo, ¿no? Es una persona totalmente dependiente del adulto. Pero cuando el niño empieza a darse cuenta que su papá pues no lo abraza, no se acerca a él, no convive con él, no hay un contacto a nivel físico o a nivel emocional, una palabra de aliento, una expresión de cariño con palabras o acciones, el niño va desarrollando ese hueco emocional porque no lo estoy nutriendo como adulto a nivel afectivo, haciéndole sentir amado, haciéndole sentir aceptado, haciéndole sentir validado en ese momento. No le estoy dando nada. Entonces, el niño lo siente como un abandono a nivel físico y emocional. Fíjate que hasta ahí donde tú nos llevaste, hoy en día hay un término que se utiliza mucho que es el hay que darle calidad de tiempo a nuestros hijos. Sin embargo, tú y yo hemos tenido varias pláticas acerca de esto, el de cómo, desde dónde se mide una calidad de tiempo, cómo mides la calidad de tiempo, porque muchas ocasiones nosotros decimos, no, es que tuve 2 horas con mis hijos, 1 hora, media hora, pero fue tiempo de calidad. ¿Realmente es tiempo de calidad? ¿Cómo medimos eso? ¿O cómo nos atrevemos nosotros a decir eso? Porque nosotros queremos justificarnos y calmar nuestra conciencia, porque no reconocemos que a veces nosotros damos prioridad a otras cosas que no son precisamente nuestros hijos. Es decir, por ejemplo, supuestamente nosotros trabajamos para darle lo mejor a nuestra familia, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que nos esclavizamos poco a poco en el trabajo y hasta que nos absorbe totalmente y nos olvidamos de aquello que es nuestra motivación o de aquellos que son nuestra motivación para trabajar. Entonces, llega el momento en que nosotros decimos, bueno, voy a pasar 2 horas con el niño, pero no importa si el niño se siente contento, se siente feliz, o me puedo platicar algo trascendental o algo que le pasó que para él sea importante. No, eso no importa. Lo que importa es que yo ya cumplí como papá, ¿no? Entonces, El hecho, a ver, sí, para entender poquito, el hecho de generar algo trascendental con mi hijo o con mis hijos es la capacidad de yo poder generar un recuerdo que para ellos les quede grabado para toda su vida. ¿Podríamos, sí, que podríamos haya, llamarlo así? que trasciendas. O sea, que hace cuenta que él se sienta tan nutrido afectivamente y psicológicamente que haz de cuenta que tu logro va a ser que él no te necesite tanto. ¿Me explico? Ujú. O sea, el niño Que está él tan... sepa, que mi hijo sepa que yo estoy ahí, aunque no esté ahí. Ajá, porque Correcto. ya nutriste con él la confianza básica,
y la aceptación. O sea, él ya Y que- entendió que él es amado por encima de cualquier cosa, aunque tú no estés físicamente en tu casa. Y eso es algo muy difícil de lograr, porque precisamente en las primeras etapas de la infancia es donde más faltan los papás y debería ser al revés. O sea, es como tratar de encontrar un punto medio en donde decir, sí tengo que trabajar, pero también es importante que yo pase tiempo con el bebé o con el niño, ¿me explico? Correcto. Y generalmente lo hacemos al revés, o sea, es decir, no, pues es que tienes que pasar tiempo con tu hijo. Generalmente las damitas son las que le demandan al hombre esa parte, ¿no? A nosotros hablando como varones. Y tú dices, no, pero es que yo tengo que trabajar y llego cansado y tal, y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Entonces, y a veces las mamás que trabajan igual lo mismo. Y es precisamente la etapa en la que el niño más te necesita afectivamente. Desde que nace, por lo menos hasta los 6 años, tienes que estar como chicle pegado a tu hijo. Ok. Porque, porque es el periodo básico. Es decir, mira, de los 0 a los 2 años, el niño va a desarrollar su aceptación y su confianza básica, que es decir, no va, lo que le vas a ayudar a hacer es que él no necesite de que alguien le diga, oye, Manuelito, te amo, ¿no? Y él Manuelito tenga que confirmar cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada hora que lo quieren. Ujú. Ajá, porque tú no nada más se lo haces sentir, sino ya le diste ese amor, entonces ya tiene el primer cimiento, ¿no? El segundo es la validación, su amor propio, su reconocimiento, ¿no? Le enseñas al niño cuáles son las cualidades, las habilidades por las que es valioso, cuáles son las características que lo hacen único, especial e irrepetible. Entonces, cuando el niño está panzoncito de reconocimiento, pues le va a valer si lo reconocen o no, porque él sabe quién es, sabe cuánto vale, sabe lo que es capaz, sabe cómo resolver un problema, no tiene miedo, no tiene inseguridad, porque ya tiene ese amor por sí mismo, ¿sí? Ya no depende del otro, porque ya se lo diste tú, ¿no? Luego viene el otro cimiento, el otro bloque, que es la identidad. Ya le enseñaste quién es. Mira, mi amor, así con tu cabellito cortito, que sea castaño, con tus pequitas, con tus ojitos color marrón o color miel, eres hermoso, mi rey, no necesitas cambiarte nada, tú así eres bonito, eres hermoso, y lo va introyectando el niño y le va dando seguridad. O sea, como papá no necesitas llevarlo al psicólogo, tú puedes hacer eso. Y luego viene el otro cimiento, que es el sentido de pertenencia, ¿no? En donde lo haces parte de un entorno, lo haces parte de tu vida, lo haces parte de la vida de su familia. Y entonces, obviamente, si tú lo nutres correctamente, pues él no va a estar buscando un papá, una mamá en una pareja o una familia en una familia política o en los amigos, sino que va a diferenciar claramente cuál es el rol que ocupa cada persona en su vida, ¿no? Y entonces yo no voy a tener una esposa, esperando que, ay, es que yo quiero un hombre que me cuide, me proteja, me haga sentir querida, me haga sentir amada, me haga sentir especial, todas esas son necesidades infantiles. Claro, porque de alguna u otra forma tú ya tienes que tener todo eso que estás buscando dentro de ti, contigo mismo. Así es. Entonces, un niño abandonado no tiene nada de eso. Está completamente desnutrido. Correcto. Francisco, hace ratito te comentaba acerca de el abandono, incluso en la presencia de los padres. A esto me refiero cuando, por ejemplo, un niño al cuidado de su madre todo el tiempo está la mamá en depresión y no tiene tiempo para el niño. El niño lógicamente se va a sentir abandonado.
Va a tener, Ujú. el niño va a interpretar eso como abandono. Inconscientemente, el niño lo está interpretando de esa manera. ¿Cómo? Fíjate que hay ocasiones en que los niños, o hay familias en que son 2 o 3 niños, y a pesar de que los niños viven la misma situación, hay algunos que sí interpretan esto de manera de abandono, y hay quienes no lo interpretan de esta manera. ¿Esto por qué se da y por qué es lo que pasa aquí en esta situación? Por el nivel de herramientas que el niño pueda llegar a tener. Hay niños, por ejemplo, que son más subjetivos y hay niños que son más racionales en el asunto y digamos que interpretan la realidad de una manera más racional y otro niño lo interpreta de manera más emocional. Es decir, voy a poner un ejemplo. Un niño que se siente abandonado ya te está hablando de subjetividad, ¿no? Entonces Ujú, la primera actitud que va a tener el niño es soy víctima, mi mamá no me pela. ujú, Ajá. No me hace caso, no me da de comer, no me ayuda a bañarme, no me ayuda con mi tarea, se la pasa todo el tiempo acostada. Otra característica es que se queja, el niño se queja. Ciertamente es con toda razón, porque pues en ese momento pues sí necesita atención, pero ya te está denotando que se va solamente por la parte emocional. Ajá. El niño que es más racional te puede decir, es que mi mamá está deprimida porque resulta que, no sé, se separó de mi papá y está triste, ¿no? No entiende ujú. por qué está triste, no asume que está abandonado, sino que asume que su mamá está triste y que por eso no lo atiende. Y entonces él asume el cuidado de su persona en la medida de sus posibilidades, porque justifica a su mamá. Entonces, el niño que se siente abandonado y se pone en el plano de soy víctima de lo que me pasa, tiene 4 mecanismos, ¿no? Reprime lo que está sintiendo el niño, o sea, no habla abiertamente de esa cuestión. Anula la realidad que está viviendo, hace como que no pasa nada. Ay, eso es bueno, ya que celebramos, ahora sí voy. Porque mira, realmente a mí eso no me interesa, pero bueno, ok. El Gracias de as todos modos. sí, gracias. El asunto aquí es, ya hasta se me fue la idea, ¿ves? Por eso no, a ver, que le quitara TikTok esos soniditos baratos, La pero bueno. interpretación del niño de Ah, cómo... sí, el niño interpreta su realidad de manera más racional. Ah, ya, estaba hablándoles de los mecanismos de defensa. Entonces, el niño evade totalmente su realidad y anula lo que está sucediendo, reprime sus emociones y se niega a hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Entonces, son 4 mecanismos. En cambio, el niño racional no solamente utiliza los primeros 4, sino que utiliza 8. Es decir, puede reprimir, puede anular, puede evadir, puede negar, puede desplazar, puede razonar, puede justificar o puede razonar en ese aspecto, ¿no? Ya son 8 mecanismos. O desplaza, Ujú. se entretiene con su mascota. Entonces ya estamos hablando en el primer niño, en el niño víctima, está en el primer nivel de la emoción. En el niño racional está en el segundo bloque de sus mecanismos. Y eso hace una diferencia emocional enormísima, enormísima. Sí. Aquí en la parte de arriba tenemos una pregunta de la señorita Electra. Dice, la parte donde se menciona a la mujer que está en busca de ser amada, protegida, etcétera,
¿También existen hombres en busca de eso? ¿sí? Por eso hay hombres que se la pasan cantando corridos, alcoholizándose y sintiendo que no son nada ni no son nadie si no tienen pareja. Claro, porque de igual forma pues están vacíos, tienen esos vacíos emocionales, ¿no? Claro, exactamente. O sea, hay que tomar en cuenta también que nosotros hemos sido condicionados al respecto de lo que es el amor. Entonces, hemos romantizado y hemos idealizado muchas expresiones que en realidad son síntomas de un trastorno, ¿no? Por ejemplo, entre más te emborraches, más quieres a la persona. O entre más le llores o más lo extrañes, más intenso es el amor por la persona que sientes. Entonces, nosotros, en lugar de ponernos a razonar películas como El Torito o Los Tres Huastecos o etcétera, no, nos las bebemos así tal cual, o las de Walt Disney, y entonces vivimos y pasamos la vida esperando que algo, como en la película, no suceda en la realidad. Ya desde que tú estás esperando a tu príncipe azul o a tu princesa, ya desde ese momento estás hablando de tu nivel de pensamiento. O sea, estás en un nivel de pensamiento de fantasía, ¿no? Ujú. Entonces, si tú, por ejemplo, como mujer o como hombre, tú dices, yo quiero una persona que me cuide, me proteja, me acompañe, me haga sentir amada, especial, querida, me impulse, o sea, todo lo que tiene que darte un papá o una mamá, lo esperas en una pareja, pues emocionalmente no has crecido. Entonces, cuando tú encuentres a una pareja que después idealices, te vas a enganchar. Obviamente, cuando se te pase el enamoramiento, es como una droga emocional, porque tu cerebro reacciona, cuando se te pase el enamoramiento, pues aquella que tú veías como Miss Universo va a dejar de ser Miss Universo y aquel que tú veías como el príncipe también va a dejar de serlo, ¿no? Y te vas a encontrar con un ser humano de carne y hueso con el que no sabes cómo convivir porque tú viviste todo el tiempo en tu castillo y ni siquiera te cae el 20 de que ya estás en la realidad y pretendes seguir en el castillo. Ese es el problema aquí. De lo que tú nos estás hablando me parece súper importante porque esta es una forma de cómo se ve esta herida del abandono en una persona adulta. Estas personas normalmente sienten que siempre hace falta algo más, que siempre hace falta más atención, que siempre hace falta una llamada más, que siempre hace falta un mensaje más, que siempre hace falta 5 minutos más, que puedes dar más y más y más y siempre están pidiendo más. ¿Es correcto, Francisco? Y son como pocitos sin fondo. Así es. Además de que esto también se interpreta como que, ah, pues si no pudiste es porque no te importa, si no me llamaste es porque no me quieres, si no esto es porque, y siempre tenemos o se generan excusas. Claro. No, bueno, son excusas, lo conocemos como excusas, pero comúnmente son proyecciones, ¿no? Ahora sí que yo lo tengo como interpretaciones, pero sí son Honestamente, proyecciones. yo te hablo desde los mecanismos de defensa. Ujú. Al final de cuentas, mira, si son proyecciones, interpretaciones o lo que sea, es un movimiento interno. A nivel psicológico es un movimiento interno. Y el hecho, o sea, fíjate, yo cuestiono a los pacientes, por ejemplo, el hecho de que me digan, con mi pareja, yo le tengo tanta confianza que tienen la contraseña de mi celular y yo la de ella, ¿no? Y entonces les digo, no, eso no es una expresión de confianza. La expresión de confianza es, no necesito ver para tener certeza de que la persona me es fiel y me ama.
Así es. Fíjate que esto yo lo tengo en mi mente como generar esa necesidad de constantemente esas, esas pruebas de amor entre comillas. Porque Si me tenemos amas, si me amas, yo tengo que saber tus contraseñas, ¿no? Y así como tú bien lo dices, o sea, es que no la es posible que estemos viviendo así. no, pero lo estamos viendo y todavía vienen y bien orgullosos me dicen los hombres o las mujeres, no, pues mi marido ve todo lo que yo platico con mis amigos o con las personas porque yo no tengo secretos, ¿no? Y Ujú. cuando tú invades la intimidad de la persona, este, pues te puedes encontrar un mundo enorme y diferente al que tú construyes en la realidad, ¿no? Y puede también generar afectaciones. Pero como la gente no razona, porque nosotros no sabemos el verdadero significado de las palabras, yo a mis amigos muchas veces, por ejemplo, a nivel personal, siempre les digo, en lugar de saludarlos a ellos, les digo, les mando el mensaje y les digo, muy buenos días señora, que tenga muy bonito día, porque yo sé que el celular no lo está viendo él, el Ujú. celular lo está viendo, el celular lo está viendo la esposa. Entonces a mí como amigo o como pariente o como cercano, ya no tengo yo la confianza de poder expresarle otra cosa, porque resulta que la señora se puede molestar por lo que yo le diga y entonces ya no, se rompe un vínculo, ¿ves? Por Sí. lo menos así yo lo siento. Pero las personas viven pensando que eso es una expresión de confianza, porque no saben el verdadero significado de la confianza. ¿Qué es lo que implica ese valor y cuáles son sus características? Es como el amor. O sea, el amor que nos venden en las telenovelas, en las películas, en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, es una, es una exaltación de la dependencia. Entre más le llores, entre más sufras, entre más lo padezcas, es más amor, ¿no? Y entonces lo que genera es necesidad de atención, provoca miedo, provoca angustia, provoca ansiedad cuando tú no recibes la respuesta que esperas, porque el problema no es si la persona te contesta o no te contesta. El problema es lo que genera a ti a nivel emocional ese hecho. Y Que además generalmente si desglosamos la palabra confianza, nos podremos dar cuenta que es una palabra compuesta por dos partes. Es una pues sí, con fe, o sea, confiar, claro, con creer, pues sí, ahora sí, creer en la otra persona sin necesidad de estar viéndola, cuidándola, no sé, estar ahí es, atrás de ella o encima de él, ¿no? es que es lo que te decía yo desde el principio. Las parejas dicen, si mi hombre o mi mujer confía en mí o yo le tengo confianza, yo le voy a abrir una parte de mi intimidad, que conozca todo, sin yo ponerme a pensar prudentemente cómo va a reaccionar con las confidencias que le haga, con el material que se encuentre, con las conversaciones que lea, con las fotos que mire. Pero es que hasta ahí estamos Y lo que realmente yo estoy haciendo al permitirle eso es alimentar su inseguridad, su propia desconfianza, su temor a ser abandonado, porque Francisco, Francisco, no te escucho. Francisco, Francisco. A ver, pues mientras Francisco se vuelve a unir, les comento que estamos hablando acerca de las
Heridas de la infancia, en esta ocasión estamos hablando de la herida del abandono. Nuevamente les doy las gracias a todos por estar aquí, por unirse un día más, una vez más, un viernes más aquí con nosotros, darse su tiempo. Y pues estamos hablando acerca del abandono. Y pues íbamos en que justamente estamos platicando acerca de cómo se ven las personas en la vida adulta con estas heridas, cómo es la forma en cómo están actuando y cómo estamos muchas veces actuando de forma inconsciente ante, ante nuestra vida cotidiana. Denme un segundito porque no puedo ver a Francisco. A ver, ya te reenvié la invitación, Francisco, a ver si me escuchas ahí. Las personas que se encuentran en el chat me pueden indicar si a mí me escuchan correctamente. Señor Hermes, buenas noches, bienvenido. ¿Me puede ayudar diciéndome si me escucha? Ok, gracias Maritza, gracias Hermes. Gracias Electra. Hermes, tú estás como moderador. Ayúdame a subir a Francisco, por favor. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Déjame subirlo. Pero yo no lo veo aquí. Se le fue la señal, no, yo tampoco lo veo. Hablando acerca de las salidas de la infancia, el abandono. Y nos estaba comentando Francisco que tú me avisas cuando ya esté ahí y lo puedas subir, por favor. Sí, claro, yo te aviso, Manuel. Y nos estaba diciendo Francisco que las personas adultas sienten que siempre falta más, que siempre se puede dar más, y esto lo interpretamos como que no nos importa la otra persona, como que ya no le importamos, como que ya no la queremos, como que no nos quiere. Y entonces estamos generando constantemente esas pruebas de amor, que las claves del celular, que las claves del teléfono, del internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Esto también puede generar, chicos, algo bien importante. Puede generar ciertos chantajes en donde voy a poner ejemplo, voy a decir que me siento mal, que me siento enfermo, cuando la otra persona, decide salir. A ver, denme un segundo. ¿Le puedes mandar mensaje a Francisco Hermes, porfa? Sí, con gusto. Por el WhatsApp y decirle que ya estamos esperándolo.
Les decía que las mismas personas pueden generarse enfermedades ficticias y voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es como cuando en una pareja el esposo va a salir y la mujer le dice, ay no, yo me siento bien mal, pero tú vete con tus amigos, no importa. Tú vete, aquí yo me quedo con mis hijos. Eso sí, cuando regreses y ya no me encuentras, eh, pues no preguntes por qué, ¿no? Puede ser de esa manera o puede decir, yo me siento mal, pero tú vete. Si me sigo sintiendo mal, yo va a quedar bajo tu responsabilidad. Y entonces empezamos a generar esa parte de culpas con tal de que la persona no se vaya, con tal de que la persona se quede con nosotros, con tal de que la persona también se sienta culpable de lo que pueda llegar a pasar. Y esto pues es lógicamente un miedo a la soledad que tenemos, un miedo a volvernos a quedar solos en ciertas etapas de nuestras vidas ya adultas. Entonces esto, como nos lo decía Francisco bien, es una dependencia emocional la que tenemos, en la que yo me valoro a través de ti y si no estás, esto significa que no me amas. Es por eso que les digo, es una dependencia emocional, lo cual, pues lógicamente yo creo que todos sabemos que no está bien que nosotros tengamos este tipo de dependencias. Déjenme, ya se Este, conectó. no se ha conectado, de hecho no me contestó el teléfono. Le marqué. Ok. Um, entonces les decía, yo me valoro a través de ti, pero si no estás, esto significa que no me amas. Al final, pues terminamos hartando a la otra persona, terminamos saboteando nuestras relaciones que tenemos hoy en día, de tanto que estoy yo encima de ti, de tanto que yo estoy, eh, dice y dice una y otra vez, tratando que estés conmigo, tratando, o sea, ni siquiera le das tiempo de respirar a la otra persona. Y por eso, muchas ocasiones, ese miedo que nosotros tenemos a que nos abandonen termina sucediendo. Termina sucediendo puesto que yo mismo estoy saboteando esa relación. Es por eso que la importancia de trabajar en las heridas de la infancia es bien necesario. Señorita Yamilet, ¿nos quiere ayudar un poco con este tema? Yamilet, si gustas subir, manda solicitud y yo ahorita te subo. A ver, déjeme, dice Francisco que le mando la liga. Ya se la envié. Ah, Ok. a ver. Listo. ¿Ya entró? Ah, yo creo que apenas... No, todavía no. Ya le mandé el enlace. A ver, y ahorita es cuestión que se conecte. Está lloviendo muy fuerte ahí, Yamilet. A lo mejor no puede subir porque se escucha mucho la lluvia, ¿no?
Llegué un poquito tarde, Manuelín, pero aquí andamos. Bueno, pues mientras Francisco se conecta, también aprovecho para invitarlos todos los lunes a que escuchen nuestro programa de Canciones con Historia, un programa en donde nosotros normalmente nos cuentan alguna historia con una canción que les haga recordar a esa persona que tanto les hizo daño o que tanto quisieron. ¿Cómo se clasifican las heridas de la infancia? Pues se clasifican por 5 heridas. Por eso van a ser 5 capítulos. Llevamos Ya la herida llegó del Francisco rechazo. Manuel. A ver, Panchito. Manda Soli, Llevamos la Panchito. herida llevamos la herida del rechazo y la herida del abandono, que es la de esta semana. Buenas noches, Panchito. Panchito, ¿nos escuchas? Sí, ya los oigo. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Pero qué bueno que ya estás de nuevo con nosotros. Ujú. Lo mismo digo, qué bueno. Ok. Yo les comentaba, Francisco, mientras te fuiste, que... ¿Me fui? ¿Me Sí, te fui? caíste. Ah, sí, me fui. Sí, claro, me fui. ¿Cómo haya sido? Bueno, está bien. Yo tengo la culpa. Ok, continúa. Pensaba que en muchas ocasiones terminamos valorándonos, dándonos el valor de nosotros mismos a través de la otra persona. Que esto significa que si tú no me amas, yo no valgo nada. Que si tú no me quieres, yo no valgo nada. Porque estábamos hablando justamente acerca de las parejas antes de que tuviéramos el problema. Ujú. Y bueno, ¿qué generó el problema? Se te bajó la señal. No sé qué pasó. Ah, ok. Es que está fallando la aplicación de TikTok, Panchito. Ajá. Ah, Sí, la todo bien. aplicación de TikTok. Ok. Sí, todo bien. Ajá. Ok. Y luego, Digamos que como adultos, ¿cómo se ven las heridas de abandono como adultos? esa parte la estaba explicando hace unos momentos. Nos quedamos en la parte de que generábamos constantemente pruebas de amor. Las pruebas de amor de que tú nos mencionabas, que las claves del teléfono, que las claves de las redes sociales, etcétera, etcétera. A ver, voy a retomar desde donde yo me quedé, ¿sale? Mira, primer punto. Yo estaba hablando antes de que la aplicación fallara, estaba hablando de que en un adulto se manifiesta emocionalmente con la necesidad de ser amado, ser aceptado, con un síntoma de falta de cariño, de cuidado, protección, atención, temor a la soledad, que las personas se hacían dependientes emocionalmente de las relaciones sociales y afectivas. Hasta ahí fue donde yo me quedé. Ajá, precisamente estaba yo explicando esa parte antes de que ocurriera este asunto. Estaba
explicando esa parte y seguí, pero como no contestabas, pues ya no supe hasta dónde llegaron. Ok. Posteriormente yo les comenté que incluso esto generaba que las personas que estaban victimizándose en muchas ocasiones generaban enfermedades y esto para generar la culpa en la otra persona. Y yo les ponía de ejemplo cuando, por ejemplo, el marido va a salir con sus amigos y le dice, ahorita vengo, voy a salir con mis amigos. Y la mujer dice, no, es que me siento muy mal, pero allá tú si te quieres ir, vete, vete. Pero si regresas y me encuentras moribunda, no es mi problema, no, va a ser tu culpa, ¿no? Entonces, justamente llegábamos hasta esos puntos de hacer chantajes para generar culpa en la otra persona y decir, no, pues mejor no voy, ¿no? Claro. Bueno, precisamente estás hablando de un primer síntoma que es la victimización o la tendencia a cumplir el rol del salvador. Y en el ejemplo que tú ilustras, pues queda muy bien tanto un rol como el otro, ¿no? La víctima es aquella persona que emocionalmente lo manipula y le dice, mira, si te vas, pues me duermo, refiriéndome con dormir, ya saben a qué. Si te vas no puedo vivir sin ti, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí me genera un cargo de conciencia, un sentimiento de culpa y entonces cedo al asunto y bueno, yo la voy a salvar, yo la voy a rescatar y el modo es quedándome, efectivamente. El otro síntoma es la necesidad de apoyo continuo y reforzamiento. Ajá, que es cuando obviamente la persona adulta no puede asumir, no puede comprender que existe otra vida, bueno, que existe una vida independientemente de la relación que se mantenga a nivel afectivo con la persona. Esto es lo que sucede con las parejas codependientes o que comúnmente se le denominan tóxicas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el apoyo? Bueno, tú tienes la obligación, tienes la obligación, tienes la obligación. El asunto se manifiesta en las relaciones actuales con la confusión de roles en el sentido de que yo como terapeuta lo que observo es lo siguiente. He tenido que aclarar muchas veces que la relación de noviazgo sirve para conocerse, ¿no? Mutuamente, o por lo menos en este foro es donde lo entendemos así, quiero pensar. El periodo de noviazgo es un periodo en donde yo me voy a reconocer y conocer con la persona con la que yo estoy saliendo, ¿no? Con el objetivo, obviamente, de que si compaginan nuestros proyectos de vida, pues podamos consolidar una vida en pareja. Ese es como el objetivo principal, ¿no? Pero resulta que en las relaciones de noviazgo, pues ya se vive como si estuviéramos casados y entonces, pues como mi pareja tienes que darme dinero, como mi pareja tienes que ir por mí a mi trabajo, como mi pareja tienes que, o sea, hacer cosas que todavía no entran dentro de la relación de pareja por la etapa que estamos viviendo y por la circunstancia en la que nos encontramos. Pero si distorsiona tanto el concepto de noviazgo, el concepto de amor, el concepto de confianza, el concepto de apoyo, que caemos en este tipo de vicios. Ajá. Y el reforzamiento, ¿cuál es? Pues me tienes que mandar mensaje todos los días diciéndome muy buenos días, cómo estás, cómo te sientes, etcétera, porque si no me lo mandas o no me contestas, quiere decir que no te importa, ¿no? Ese es, digamos que la conducta al respecto de los adultos que se están relacionando no solamente en una cuestión de pareja, sino también en el asunto de las relaciones sociales, el asunto de los amigos, el asunto de los compañeros de trabajo. Ahí es donde nosotros vemos que se manifiesta este tipo de circunstancias o situaciones.
Otro síntoma es el sentimiento de que el otro no nos quiere lo suficiente, por eso tenemos que reforzar y tenemos que comprobar y tenemos que verificar. Y nosotros poníamos el asunto de las redes sociales porque actualmente pues es en donde se observa este tipo de conductas codependientes o dependientes o enfermizas entre las personas que, como te digo, tenemos una distorsión al respecto de los conceptos y las palabras y entonces decimos, bueno, le dio un like de más a a su amiga, ¿no? O a su amigo. Entonces quiere decir que hay algo. Entonces quiere decir que no me quiere. Entonces quiere decir que no me ama, que no me está siendo fiel, ¿no? Distorsionamos el propósito, el sentido que tienen las redes sociales, le damos un propósito totalmente distinto al que verdaderamente tiene y entonces nosotros solitos nos generamos conflictos a nivel emocional. Tenemos miedo, como ya lo explicaba yo hace unos cuantos minutos, a que nos abandonen, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es que nos abandonen para las personas que somos dependientes al respecto de nuestras relaciones, ¿no? Nos abandonen como si fuera una tragedia. Entonces necesitamos atención, Ese, sí, ese miedo al abandono, más que miedo al abandono, es miedo a la soledad, ¿no? Como tú nos lo decías en un principio, es un miedo, está hablando mi yo de niño, mi yo interior. claro. Bueno, es que Manuelito así lo clasifican los especialistas en el sentido de para que tú puedas establecer diferencia entre lo que es infantil y lo que es adulto, ¿no? Para que tú puedas distinguir, hacer un discernimiento. Y bien lo mencionas, nuestro yo interior, no, nuestro niño interior, ¿no? Nuestro niño interior es el que tiene miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a no ser amado, a no ser aceptado, a no ser querido. Entonces, por eso necesita constantemente estar reforzando. Y desafortunadamente nosotros como personas no tenemos ese nivel de sentido común o de conciencia como para decir, como que esto no es normal. Ajá, no es normal, mi comportamiento no es normal. Todo se asocia con asuntos de amor, con asuntos de afectividad, con asuntos de emocionalidad, porque en estos momentos estamos cayendo en un extremo en donde precisamente todo lo intenso forma parte de nuestras emociones, no hay límites, ¿no? Que es precisamente el otro síntoma, desregulación emocional. O sea, no hay un autocontrol emocional. O te enojas y te enojas demasiado hasta el punto en que pones en riesgo la integridad de las personas en cualquiera de los ámbitos, ¿sí? Te entristeces demasiado hasta el punto en que te abandonas totalmente tú mismo y así sucesivamente. No hay un autocontrol. Ajá, esos son los síntomas con los que nosotros podemos identificar esta herida. Decía que las personas hoy en día nos estamos valorando a través de la otra persona. Esto quería decir que si no estás, significa que no me amas. Ajá. Si no estás cuando yo te lo pido, si no estás cuando yo lo necesito, significa que no me amas. Y entonces nos estamos dando el valor a nosotros mismos a través de la otra persona, cuando el valor nos lo tendríamos que dar nosotros mismos y sentirnos llenos primero con nosotros mismos, antes de poder Eh, siquiera... eh, es que nosotros no tenemos conciencia de lo que tenemos que hacer, Manuelito. O sea, sí está bien tu consejo, perfecto, pero, por ejemplo, dices, yo me estoy valorando a través de la persona. Una persona que depende de otra no tiene valor. En ese punto yo difiero un poco porque digo, a ver, si tú tuvieras valor, por ejemplo, y te das cuenta que es una relación que no te nutre emocionalmente, te das la vuelta y te vas. Porque no permites, porque ya trabajaste tu dignidad, porque tienes amor propio y precisamente porque tienes un valor
hacia tu persona. Pero cuando no tienes valor y no tienes conciencia, no hay conocimiento de lo que es un amor sano, de lo que es una afectividad sana, de lo que es una relación de pareja sana, te conformas con lo que sea, porque tu referencia es fantasiosa, Manuelito. O sea, es que él es mi príncipe azul, es que sí me quiere, es que me golpea porque me ama, ¿sí me explico? Sí. Porque no hay una referencia saludable. En cambio, una persona que ha trabajado esos aspectos puede identificar inmediatamente situaciones de violencia, de dependencia, de, como le llaman ahora comúnmente, toxicidad, ¿no? En su relación, porque tiene establecidos totalmente los límites. Su criterio está completamente formado y tiene un proyecto de vida, o sea, una serie de herramientas que le van a poner como los candaditos para que no caiga en relaciones enfermizas. Pero desafortunadamente, como en estos momentos estamos en una crisis a nivel mundial, no solamente aquí, sino a nivel mundial, en salud mental, y nos están, ¿cómo se dice? Mm, Nos están como condicionando a nosotros de cómo debemos pensar, cómo debemos sentir, cómo debemos actuar a través de todos los medios, tanto electrónicos como convencionales. Pues la persona no tiene tiempo de meditar verdaderamente si lo que está recibiendo es amor, porque le generan miedo. Le generan miedo en el sentido de, tú no puedes vivir sin pareja, tú tienes forzosamente que tener a alguien. Desde ahí empieza el condicionamiento. Ajá. Pero eso es a nivel social, ¿no, Panchito? Ah, exactamente. Pero a nivel individual, pues, como dice, si está trabajada la persona y puede discernir a través de lo que él ha trabajado, puede encontrar una pareja que puedan los dos pues ayudarse y servirse de herramienta el uno al otro. Claro. Porque al final de cuentas, mira, cuando tú eres niño, tú eres una persona dependiente porque estás en el periodo en que los adultos te tienen que nutrir. Ese es el deber de un adulto. Darle al niño las herramientas para que el niño pueda resolver problemas, se pueda defender, pueda crecer en la vida y pueda ser una persona independiente, autosuficiente y sana emocionalmente. Ese es mi deber y mi trabajo como adulto. Ajá. Ujú. Cuando soy adulto y establezco relaciones con las personas, mi objetivo es compartir. Ya no es que me nutra una persona porque se supone que ya estoy nutrido, sino mi objetivo es compartir lo que yo ya tengo. Ajá. Ya tengo amor, lo voy a compartir, ya tengo un proyecto de vida, lo voy a compartir, ya tengo un objetivo para mi persona a nivel individual, lo voy a compartir con otra persona que se parezca a mí, que sea semejante a mí, que tengamos puntos en común. Ujú. Entonces, por eso una relación de pareja vista en ese aspecto, pues funciona porque tú estás compartiendo constantemente lo que ya tienes. Pero cuando no tienes nada y esperas que el otro te dé cuando tampoco tiene, pues ¿a dónde va esa relación? Para abajo. A cero, a tronar totalmente. Y es lo que las personas no entienden porque no abandonan su pensamiento mágico, ¿no? Estoy esperando yo, mujer, a un papá porque, o a un príncipe, porque yo soy la princesa. De ahí mi molestia de que a las mujeres se les diga princesitas o reinitas, porque la niña no madura en su pensamiento y cuando es adulta, pues sigue sentada en el trono, ¿no? Así es. Bien. Siguiendo, Manuelito, ¿alguna otra cosa? ¿Algún otro punto? Estamos hartando a la otra persona y el miedo de quedarnos solos pues termina sucediendo. Terminamos saboteando nuestras relaciones
Y por eso es la importancia de lo que tú nos cuentas en este momento, el hecho de trabajar las heridas de la infancia, el hecho de trabajar esta herida del abandono. Y justamente yo creo que es una herida muy difícil y yo creo que en la que todos, o la gran mayoría, nos hemos sentido abandonados en cierto momento de nuestra infancia. Entonces, Así. Ujú. Ujú. ¿qué podemos hacer nosotros para poder empezar a trabajar esta herida, Francisco? Ok. El primer punto que tenemos nosotros que hacer cuando identificamos nuestra herida en la infancia es aceptarlo. No me voy a justificar, sino voy a aceptar, ¿no? Que tengo esa característica o que tengo ese problema, ¿no? Lo voy a asumir posteriormente como un proceso de duelo para simplificar el asunto, porque nosotros estamos hablando, yo quiero mencionar, aparte de esto, un asunto que me parece importante, que hablando de las características en la adultez, dice, cuanto mayor es el daño causado por el abandono, mayor es la dependencia emocional que se genera en la persona adulta. Esta dependencia se manifiesta en deficiencias emocionales que se intentan suplir con otras personas, y la forma en que se construyen las relaciones se caracteriza por ser desadaptativas, desproporcionadas y patológicas. ¿Sí? Entonces, si tú como adulto sientes que en tu relación hay deficiencias emocionales, empezando por la dependencia, no es amor. Si tienes incapacidad para adaptarte a las circunstancias, a las situaciones, a los momentos, a las exigencias tanto del medio ambiente como emocionalmente una persona, eres alguien desadaptativo. Si exageras las emociones, si las llevas a extremos, si generas conflicto a nivel emocional en otra persona, tu emocionalidad es desproporcionada. Y si eres una persona que distorsiona la realidad y la acomoda a través de la manipulación hacia donde quieres llegar, eso es una patología. ¿Sí? Me pareció importante mencionar esto porque nosotros no sabemos emocionalmente cómo relacionarnos el día de hoy. Y es importante que lo sepamos, que sepamos estas heridas para que identifiquemos, y viene la parte que Manuelito me preguntaba, ¿cómo superar esto? Primero tengo que asumir que tengo esta característica o esta herida emocional, ¿no? Emocionalmente estoy herido en ese sentido, lo tengo que reconocer y lo tengo que aceptar. La segunda parte es, para que pueda yo trabajarlo de manera sencilla o simple, tengo que asumirlo como si fuera un duelo, como si fuera una pérdida, ¿sí? ¿Por qué razón lo asumo como un duelo? Porque voy a pasar por diferentes etapas emocionales que tengo que aprender a manejar, ¿sale? El asunto de la negación, el asunto de la tristeza, la depresión, etcétera, son características propias de un duelo que yo voy a vivir, ¿sí? Es un primer paso. Ya que lo tengo simplificado como un duelo, tengo que asumir en qué etapa me encuentro y tengo que asumir mis sentimientos y mis emociones desde la parte adulta, no desde la parte infantil donde yo me pongo como víctima, sino desde la parte adulta en donde tengo que expresar la emocionalidad que me genera, los sentimientos que tengo, el estado de ánimo que tengo, con la consigna de que es pasajero, ¿sí? No me voy a quedar ahí estancado, ¿sí? El punto número 3, tengo que revisar cómo está mi autoestima. Y para revisar mi autoestima tengo que hacer un ejercicio en donde tengo que darme cuenta cómo me defino a mí mismo, cómo me hablo a mí mismo, cuál es el lenguaje que ocupo cuando me dirijo a mí,
¿sí? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que siempre se insulta, que cada 2 o 3 frases, sí, es que soy un tonto, y es que hice esto por tonto, y es que hice aquello por tonto. Entonces eso es una autoafirmación que se va a tu subconsciente y cómo vas a actuar, ¿sí? Como lo que te estás diciendo a ti mismo, ¿no? Entonces tienes que revisar tu autoconcepto y tienes que ver qué onda con tu autoestima para empezar, ¿sí? Tienes que distraerte, no tienes que entregarte a tus pensamientos, sobre todo si son negativos, sino tienes que buscar algo que te nutra. Amigos, familiares que verdaderamente te nutran y no que te refuercen tus asuntos de victimización. Ajá. Y tienes que probarte, tienes que trabajar un asunto que se llama permanencia de objeto. ¿Qué quiere decir la permanencia de objeto? Quiere decir tener la certeza, la seguridad de que las personas que te dicen que te quieren, verdaderamente te quieren. Ajá, sin comprobar nada. A lo mejor tu ansiedad, a lo mejor tu angustia, a lo mejor tu miedo va a estar palpitando dentro de tu corazón, pero no le vas a hacer caso como antes. Ajá. Aquí Manuelito, por ejemplo, nos pone la pirámide de Maslow. Sí es de Maslow, ¿verdad? ¿Correcto? Nos dice, bueno, tengo que tener cubiertas mis necesidades fisiológicas, alimentarme bien, respirar adecuadamente. ¿Y cuál es la otra que viene abajo en tu lámina? No la alcanzo a ver. No puedo mover Alimentación, el cuadrito. respiración y No, yo tampoco la veo. Respiración y descanso. Descanso. Ok, descanso, bien. Luego viene el segundo nivel, necesidades de seguridad. Seguridad, protección y moral, ¿no? Es lo que nosotros hablábamos, pero esto es, digamos, cómo se va desarrollando a nivel psicológico la persona, de acuerdo a su pirámide, ¿no? Fisiológicamente tienes que estar en equilibrio, a nivel de seguridad tienes que estar en equilibrio. ¿En qué sentido? Yo les explicaba al principio de nuestro programa que la persona tenía un desarrollo emocional y psicológico, ¿no? Hablábamos de la aceptación básica, la confianza básica, la validación, el amor propio, la identidad, el sentido de pertenencia. Entonces, aquí entran esas etapas de desarrollo, pues obviamente entran en el asunto de la seguridad. La menciona aquí: pertenencia, amistad, afecto, amor, autoestima, pues confianza, éxito, respeto, y finalmente autorrealización, que es el asunto de, bueno, Moralidad, creatividad y espiritualidad. exacto, que se resume, bueno, yo lo resumiría en el asunto de la trascendencia, ¿no? Que puedas tú encontrar un proyecto de vida adecuado a tu persona y que puedas lograr una trascendencia que para ti sea importante, que no tiene nada que ver ni con fama, ni con dinero, ni con asuntos de ese tipo, sino tiene que ver con el nivel de satisfacción y de gozo y alegría que te genere la vida que tú llevas. Ajá, con eso tiene que ver. Sí, bueno, entonces siguiendo con esta cuestión del trabajo, nosotros tenemos que renunciar al hecho de culpar a los otros o culparnos a nosotros mismos por el asunto del abandono o las expresiones de los síntomas que podemos llegar a tener, ¿sí? Por ejemplo, por el hecho de haberme comportado como una persona codependiente, o una persona demandante, o una persona desconfiada, o una persona con necesidad de que me estuvieran repitiendo constantemente que me quieren mucho, o los mensajitos o las cartas. Todo eso tú lo tienes que entender como el hecho de que lo hacías por una necesidad a nivel afectivo y no por malicia. Hay una enorme diferencia entre hacer las cosas por alienación,
por manipulación, por asuntos de malicia en el sentido estricto de la palabra, y hacerlo por inconsciencia, como aquí Manuelito nos pone esa imagen bonita que dice compasión. Es compasión contigo mismo. ¿Qué significa tener compasión de ti? Pues es tratarte tan apasionadamente, con tanto cariño, con tanto amor hacia tu propia persona, que no va a quedar ningún resquicio, ni de dolor ni de culpa, cuando tú nutras de ese amor tu propio interior. Eso es la compasión. Está asociada obviamente con el nivel de amor que se da en una pasión, porque creen ustedes que cuando se medita el sacrificio mesiánico de Cristo, se le llama pasión. Precisamente por eso, porque es una expresión máxima del amor, del sacrificio, de la donación, de la entrega total y absoluta. Entonces, cuando tú estás hablando de una pasión o de una compasión contigo, pues tienes que expresarte ese mismo nivel de amor hacia tu propia persona. Por eso es necesario que tú renuncies a buscar culpables, ¿sí? Que es uno de los errores más comunes que cometemos después de que sufrimos o de que asumimos que hemos sufrido un abandono. Es como decir un océano de justificaciones, ¿no? Vamos desplazando la culpa hacia otras personas, hacia las circunstancias, el trabajo, los compañeros, los amigos, los familiares, cualquiera tiene la culpa menos yo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer pues es reflexionar sobre la forma, la calidad de las relaciones y el modo y la circunstancia en cómo se fueron dando, para que yo también vaya calibrando mi nivel de responsabilidad, porque todos somos responsables de alguna manera de lo que nos sucede. Yo soy responsable de lo que acepto o de lo que rechazo, de lo que permito o de lo que limito, ¿no? Entonces, muchas veces para las personas es muy difícil asumir esta parte, porque a nosotros como mexicanos siempre nos enseñan a estar justificándonos al respecto de todo lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Ah, no, pues es que fíjate que no pasaba la combi, porque no, el chofer no se levantó temprano, entonces como el chofer no se levantó temprano y no pasó temprano la combi, pues yo llegué tarde a mi trabajo, ¿no? Otro tiene la culpa menos yo. A eso tienes que renunciar. Tenemos que darnos tiempo. Agregar algo aquí en la compasión. Sí. Ser compasivos no nada más con nosotros mismos ni con las circunstancias, o más bien, también ser compasivos con las personas que generaron en nosotros estas heridas. Así como tú nos lo dijiste, la compasión juega un papel súper importante en este tipo de heridas, puesto que con ese amor que me voy a tratar o que me estoy tratando y que estoy siendo responsable de mí mismo, también con ese amor, perdonar a las personas, ser compasivos con esas personas que pues en este caso son nuestros padres, los que generan esta herida del abandono. Ellos, como lo dijimos desde el programa anterior, ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron en su momento. Entonces, no echarles la culpa al 100% a ellos. O sea, las circunstancias los llevaron a que hoy yo me encuentre en este momento, en esta herida, pero pues, o sea, como tú bien nos lo dijiste, primero aceptar que ya estoy aquí, y ya que lo acepté, pues ahora qué voy a hacer. Pues entonces entonces empiezo a trabajar en esto, ¿no? Primero que nada, igual, perdonando, siendo compasivos con estas personas que nos generaron la herida, y como tú bien nos lo dices, tener la importancia de tener un espacio para nosotros mismos, lo que siempre hemos estado diciendo, tener ese momento para la introspección de nosotros mismos, para meditar, para ver y analizar qué es lo que está pasando. Pero muchas ocasiones no nos damos el tiempo de regalarnos esos 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, media hora, el tiempo que sea necesario. Pero para nosotros, eso es un regalo de mí para mí.
Sí, suena bonito eso, de mí para mí. Sí, mira, Nunca nos que- damos la oportunidad de tener un tiempo de mí para mí, de regalarnos ese tiempo. Y es bien importante porque en ese tiempo nosotros el, nos damos cuenta de muchas cosas de lo que nos están sucediendo en la vida y muchas ocasiones en esos momentos que nos regalamos encontramos muchas respuestas a lo que nos está afligiendo en este momento. bueno, sí, pero fíjate, yo creo que tenemos que empezar por algo básico, porque lo que mencionas, Manuelito, es consecuencia obviamente de un trabajo que es importante, ¿no? Es decir, yo tengo que empezar por la compasión hacia mí mismo para poder tener compasión con los otros, porque si yo no me doy importancia, no puedo darme ese tiempo. Si yo no me doy importancia, pues tampoco puedo darle importancia a mi prójimo. Para mí no es importante porque yo no soy importante. Es un reflejo, ¿no? Y tenemos que renunciar a ese condicionamiento al que estamos sometidos nosotros en ese aspecto que tú mencionas. Cómo nos hablamos y cómo nos dirigimos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo he encontrado personas, pacientes, que me dicen con muchísimo pesar, ya me siento muy cansado, necesito descansar, quiero distraerme, quiero tomarme unas vacaciones. Entonces yo les respondo, ¿y por qué no las tomas? Eh, es que no puedo, es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi trabajo, es que etc, etc, etc. Nuevamente se expresa el miedo, ¿no? El miedo a la descalificación, el miedo al rechazo, el miedo al no reconocimiento, el miedo a la crítica, el miedo. Entonces tienes que ir, y darte un tiempo es entender que tú eres importante, más que cualquier otra cosa. A eso me refería yo hace algunas cuantas horas cuando yo decía, a ver, mi principio es, si me doy cuenta que me roban y no me voy, no me estoy valorando yo. Estoy dándole valor a otras cosas menos a mí. Y ese es un pensamiento mundano. O sea, decir, oye, mis hijos son importantes, sí, pero es más importante tu trabajo. Ah, pues ¿por qué crees que tenemos personas con estrés laboral? Tenemos personas con, comas cerebrales, derrames cerebrales, porque nos enseñan, nos educan, nos condicionan para darle importancia a cualquier cosa menos a mí. Es como un egoísmo, Panchito, hacia nosotros mismos. Sí, claro. No, mire, el egoísmo va hacia nosotros mismos. El Ajá. egoísmo es ponerme yo como centro y hacer lo que yo quiero. Y en las condiciones que yo les platico es totalmente al revés. Otras Ok. personas toman el control de tu vida, otras circunstancias toman el control de tu vida, cualquier cosa menos tú. Entonces tú lo permites por miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a lo que sea, pero lo permites por eso y no te das cuenta. Entonces, cuando tú empiezas a darte importancia y a decir, yo, Panchito, valgo lo suficiente como para darme mi tiempo de introspección, hacer mi ejercicio, revisar mi interior y voy a renunciar a preocuparme por lo que pase a mi alrededor. Es un espacio para mí, que es lo que Manuelito nos recomienda aquí. Es un espacio para mí, ¿no? Me lo voy a dar. Hace algunos ayeres, fuera de estos lives, nosotros tres platicábamos acerca de que por cómo es posible que nosotros estemos viviendo de esta manera, si por ejemplo las aves, los pajaritos, no se preocupan por nada. Sí, sí, recuerdo Los ese. los pajaritos todos los días tienen que comer, todos los días. Y nosotros estamos muy tan preocupados por cosas tan mundanas como tú bien no lo dices,
cuando lo principal yo creo que debería ser poner nuestra fe y que Dios tome la rienda de nuestras vidas, y así como tal cual lo dicen muchas frases, Dios proveerá. Ujú. Entonces, en efecto, yo también pienso y soy de la idea en que ese espacio, en que ese tiempo que tenemos que tener con nosotros mismos, precisamente es para esto, para llegar a este tipo de reflexiones, para llegar a este tipo de, de acciones que tenemos que tener. Dejar de a un lado lo mundano y ponernos a actuar de manera correcta. Claro. Porque mira, fíjate, si tú, por ejemplo, haces ese ejercicio de poner tu fe en la providencia divina, pues también estás trabajando sobre tu salud mental, ¿no? Porque tienes confianza en un ser superior que te va a proveer precisamente de lo que tú necesitas, no de lo que tú quieres. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo trabajo por lo que yo quiero, me excedo. Les pongo un ejemplo. Yo tenía un amigo que cuando él empezó a trabajar, hace como unos veintitantos años, su papá le regaló un primer coche, ¿no? Y entonces, y entonces yo le decía, no, pues lo pintas, lo arreglas y queda bonito el coche. Pero era un Tsuru. Y él en su vanidad decía, no, pues es que a mí no me gusta, ya está muy viejo, ¿no? Y trabajó como negro y se compró en aquel tiempo, el que le regalaron era 98 y se compró uno 2006, ¿no? Ok, en ese año era cuando empezaba a trabajar. Pero el coche costaba más de 900,000 pesos. Y Ujú. yo le decía a él, ¿para qué quieres un coche tan caro? Ah, es que lo necesito, nada más es para transportarme. Le digo, bueno, pero la misma función te puede dar el otro. Sí, pero es que voy a una colonia, de nivel económico alto y no voy a llegar con esa carcacha, me decía. Entonces, cuando tú haces una evaluación correcta de tus necesidades, trabajas la virtud de la modestia, no conformismo, modestia. Llegas a la conclusión de que el coche 98 y coche 2006 te sirven para lo mismo. Primera conclusión. Segunda conclusión. Si lo ocupas nada más para transportarte de un lado a otro, da lo mismo si es 98 o 2006, ¿no? Ujú, sí. Punto número 3. Si tienes la cultura del ahorro y no te dejas llevar por tu vanidad, ¿cuánto dinero te ahorras entre un 98 y un 2006? Uno cuesta, ¿qué te gusta? Unos 50, 25, 30,000 varos. Y el otro te sale 900,000 pesos, más el seguro, más la tenencia, más sí le llaman Los tenencia, servicios. los servicios, el mecánico, etc, etc. Es decir, ¿qué está motivando tus necesidades y desde dónde? Porque dicen los especialistas que muchas veces nosotros en las heridas, en las heridas infantiles, nos ponemos mascaritas, ¿no? Que está Sí. motivando que está motivando tus necesidades. Tus necesidades no les está motivando una constancia de realidad. Tus necesidades les está motivando una carencia. Es que necesito el coche porque voy a llegar a una colonia de nivel económico alto, reconocimiento, aceptación, validación, identidad. Imagínense cuántas carencias no traigo, ¿no? Y yo digo, bueno, no es que tú te conformes con la carcachita, no. Si tienes posibilidades y tu trabajo te da gradualmente para ir evolucionando en ese sentido, hazlo, pero no te esclavices
Además ahí volvemos a caer en los temas que ya hemos hablado, Así es. las prisiones económicas, ¿no? Prisiones Exacto. laborales, Sí, prisiones porque existenciales. la conclusión a la que yo llego es, el mundo nos dice cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar, y como nosotros estamos vacíos a nivel interno, pensamos que lo que el mundo nos propone es bueno y no hacemos un discernimiento real sobre si verdaderamente es bueno o no lo es tanto, o qué me implica seguir el consejo, ¿no? Porque aparentemente tener un coche del año, pues es padre, ¿no? Y yo digo, pues sí, sí es bonito tener un coche del año. Pero cuando voy empezando a trabajar en mi carrera profesional, cuando no tengo seguridad o certeza de si lo voy a poder pagar o no, cuando no tengo necesidad de asumir un compromiso de esa naturaleza, pues no lo hago. Lo voy haciendo gradualmente conforme voy creciendo. Eso es trabajar la prudencia, eso es trabajar la mesura, eso es trabajar el dominio de nosotros mismos. Mi parte concupiscente me va a decir, cómpralo, pero mi parte racional me va a decir, no es momento, no es tiempo, es desarrollar el momento de la lectura. Por eso, ahorita que mencionas a nuestro Señor, cuando ustedes cuando ustedes escuchan las parábolas o cuando ustedes escuchan el discurso del Señor, hay una frase que él utiliza cuando empieza a anunciar el reino y es la siguiente. Él les decía a las personas, el tiempo ha llegado. Y es una frase que a mí se me hace muy interesante porque si tú lo aplicas a tu vida normal, pues vas a medir el tiempo según Dios, ¿no? Él te va a Ujú. indicar el momento, cuándo sí, cuándo no, y te aseguro que te vas a equivocar menos. Yo también opino lo mismo. Es como lo sepamos, bueno, cada quien lo interpreta de diferente manera, ¿verdad? Por eso es que Claro. se desespera uno. Porque seguimos con el pensamiento mundano y seguimos Ujú. midiendo nuestras acciones de acuerdo al mundo, ¿no? Yo Sí. le decía a una paciente aquí, oye, cuando tú asumiste tu vida matrimonial, te pusiste a pensar antes de aceptar a tu primate. Si estabas lista o preparada o si querías verdaderamente casarte. Y me decía, no, pues la verdad no. Entonces, ¿cuál fue tu parámetro para decir si me caso? Ah, pues es que me dijeron, ya estás en edad de casarte, órale vas. Ujú. Y yo lo hice, pero yo nunca me puse a pensar si verdaderamente quería o no. Ya con el tiempo y que me fui dando cuenta lo que implicaba vivir con alguien en pareja, pues como que sí me llegó la arrepentida, ¿no? Me digo, sí, obviamente, claro, es normal, Sí, desde porque luego. porque tú no te pusiste a pensar que decisiones como casarte o vivir en unión libre o tener un hijo o quedarte soltero o tener 20 parejas, todas implican un grado de responsabilidad que no puedes asumir desde una carencia. Tienes que asumir desde la panza llena, no desde la desnutrición. ¿Sí? O sea, si yo lo Ujú. asumo desde mi herida de abandono, me voy a equivocar. Y así con las 5 heridas de la infancia, ¿no? Si lo asumo desde mi herida de rechazo, me voy a equivocar. Es un círculo vicioso. Exacto. Lo tengo que asumir desde mi panza llena. ¿A qué me refiero con panza llena? Que tú estés verdaderamente convencido, tengas autonomía en todos los sentidos, y no seas como los chavorrucos que se casan o se juntan y se van a refundir a la casa de sus padres cuando tienen 40, cuando tienen 30 y tantos, cuando tienen X edad, pero ya son adultos y se siguen comportando como si fueran niños Ujú. y siguen exigiendo como si fueran niños.
Haz de cuenta que son chavorrucos jugando a la casita, ¿no? Y cuando llega el primer bebé, ¿qué pasa? Pues aquella no sabe qué hacer con él. Y el otro tampoco. Porque no han madurado, no se han nutrido a nivel emocional. Y son aspectos a los que los jóvenes no se les hablan, ¿no? O sea, digo, concebir un bebé es bien fácil, pero la broncota es asumir tu papel de adulto y darle a ese niño lo que verdaderamente necesita. Ujú. Y tienes que equilibrar sus necesidades en físicas, económicas y emocionales. Ah, y espirituales. Entonces es como una Lo mesita, principal, sí. exacto, es como una mesita de cuatro patas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con los padres de hoy? Que al niño lo alimentan físicamente, pero emocionalmente lo tienen desnutrido, espiritualmente completamente abandonado y físicamente, pues ay, a la buena de Dios. Porque ellos están exactamente igual, abandonados. ¿Cómo podemos nosotros reforzar nuestra autonomía? Reforzar o entrenar nuestra autonomía, porque esto es algo también bien importante dentro de cómo nosotros hacer para sanar esta herida. ¿Cómo trabajar autonomía? Hazte la pregunta, ¿qué te genera tomar una decisión sin consultarla con nadie? Una Y necesidad. empezamos por cuestiones básicas. Decidir tú qué quieres comer, hacia dónde quieres ir, en Ujú. qué quieres trabajar, qué quieres Precisamente estudiar. por eso lo digo, porque en muchas ocasiones, hay que ver un ejemplo, entre las parejas, Ujú. oye, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. Oye, ¿a poco no hay la facilidad de poder decir, también tú vales? O sea, Claro, date el valor a ti también como persona. No siempre tiene que ser lo que la otra persona tiene, o tienes, quiere, más bien dicho. tienes razón, Manuelito, pero a mí no me enseñan a decidir. No quiero hacerme responsable de decirte. Tú me preguntas, Manuelito, ¿qué quieres comer, Panchito? Y mi cabeza piensa, unos tacos al pastor con alta salsa verde. Pero como vengo con Manuelito, que es bien fitness, yo sé que este güey me va a dar atún. Mm. Como no quiero refutarle nada a Manuelito, ¿qué le voy a decir? Sí. Lo que tú quieras, porque no me quiero hacer responsable de decidir. Por eso yo empezaba con la pregunta, ¿qué te genera a ti tomar una decisión sin consultarle con nadie? ¿Y a qué me refiero yo, por ejemplo, con tomar la decisión? Voy con Manuelito caminando por la calle y entonces él me invita a comer y yo pienso en los tacos y él piensa en el atún. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Si quiero ser autónomo, Nosotros queramos. asumiendo mi decisión. Podemos convivir juntos, yo comiendo los tacos y él comiendo el atún, no hay Es problema, correcto. ¿sí? Unos tacos de atún con pastor. Una También, combinación. exacto. El asunto es que yo asuma, ¿sí? Asuma mi decisión, que yo puedo decirle y tenga el valor, como Manuelito decía, tener el valor de decir lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito, sin miedo a que Manuelito me pueda rechazar, me pueda juzgar, me pueda criticar o pueda cambiar su concepto de mi persona, ¿no? Que Ujú. no Ante eso quería llegar al hecho de que muchas ocasiones no expresamos lo que necesitamos o nuestra necesidad por el miedo a que me rechace, a que ya no quiera salir conmigo, a que, o sea, siempre tenemos, no nos damos ese valor a nosotros mismos de poder nosotros decidir.
¿Qué es lo que Más, queremos? más que valor, Manuelito, es correr ese riesgo. Tenemos mucho miedo a correr ese riesgo. O sea, a asumir que las personas pueden pensar diferente. Y eso me recuerda a una conversación que tú y yo tuvimos, ¿no? O sea, que una persona pueda pensar diferente a mí me genera conflicto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que todo, que para que haya armonía todos tenemos que pensar igual, sentir igual y actuar igual. Entonces, cuando se rompe esa triada, nos genera conflicto. Por eso no tenemos autonomía, Manuelito, porque estamos buscando siempre estar bien con los demás, pero también conmigo mismo y complacer a los demás, pero también yo, y estamos en un conflicto constante porque no logramos esas tres partes. Ajá. Estar en armonía con todos es un ideal. Entonces, cuando tú asumas que Manuelito puede comer sus taquitos de atún y no pasa nada y seguimos siendo tan amigos. Es más, ni siquiera involucres la parte afectiva, ni tu relación de amistad, ni tu relación laboral, ni tu relación familiar, nada, porque no tiene nada que ver. Son gustos completamente distintos, punto, ¿no? Ujú. ¿Sí? Pero como el mexicano todo lo relaciona con el afecto, si Manuelito no se come los tacos al pastor, ah, no, entonces ya no es mi amigo. Ah, no, entonces ya pensamos diferente, ya valió queso, ¿no? Ah, no, no, eso es una relación tóxica. No, ya déjalo, ya no te esfuerces. ¿Sí me explico? Sí, se ofenden. Exacto, cuando el conflicto es muy sencillo de resolver, decía Chavita, combinas el pastor y el atún y te los comes tranquilamente y entonces los dos complacen su gusto y tan felices y tan contentos se la pasan chido. Perfecto, muy bien. Pero ¿qué Claro. piensa nuestra sociedad en un principio? No, ¿cómo le voy a decir que a mí me gustan los tacos de la esquina? No, ¿cómo crees? Ya se va generando ese conflicto, ¿ah? Exacto. No, ¿cómo crees? No, mejor le voy a decir, lo que tú quieras, porque no voy a decidir. Entonces, para poder trabajar autonomía, primero tengo que aprender a distinguir primero qué necesito, hacia dónde quiero ir, lo que quiero lograr. Ya que lo tenga claro, tengo que practicar en tomar pequeñas decisiones sin sentimientos de culpa. Ujú. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, obviamente yo tenía 5 hermanos encima y a mí me gustaban mucho las camisas floreadas, estampadas. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cómo es posible que el hombre, los colores del hombre sean café, gris, Oxford, negro y ya, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos un rosa, un naranja, un morado, un amarillo, un verde? ¿Por qué? Y entonces yo buscaba camisas de esos colores o playeras de esos colores y cuando yo salía con esos colores, pues era la comidilla de la colonia y no precisamente de manera positiva, ¿no? Ujú. Pero yo me decía a mí mismo, si yo permito que eso me afecte ahorita, después la gente no va a respetarme. Entonces yo salía porque no creen que no me generaba ansiedad no me generaba conflicto el hecho de pensar que a lo mejor mis amigos me iban a criticar por mi playerita rosa, ¿no? Siendo hombre. Ujú. Sí, sí me generaba conflicto, pero yo me lo aguantaba. Porque decía, tarde o temprano se va a pasar, tarde o temprano va a acabar, tarde o temprano se van a acostumbrar, tarde o temprano ni me van a pelar la playera que traiga. Así que aguanta, güey, aguanta, 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 aguanta. Ujú. Y eso te ayuda a trabajar tu tolerancia a la frustración. A lo mejor no te sientes bien al principio, pero con el tiempo vas a llegar a tu logro, que es tomar decisiones solo. Ese es tu... Generas una autonomía. Exacto.
Exacto. Ya estás generando autonomía física porque te vistes como tú quieres. Autonomía emocional porque te pones a ti mismo límites y a los demás igual. Entonces aprendes a discernir a qué comentarios les das entrada y a cuáles no. Y a la gente también la educas para que te respete. Si a él no le genera conflicto ponerse una playera rosa, no hay bronca, no pasa Ujú. nada. Así recibe el mensaje la gente. Y entonces la gente te empieza a respetar porque tú tienes criterio, tienes firmeza, tienes seguridad y tienes autonomía. Eso es trabajar autonomía. Ujú. Parte del trabajo de la autonomía, yo hice una tarea que quiero proponerles a todos ustedes, a las personas que nos están escuchando. Propongo que se escriba una lista de actividades. Un ejemplo, 7 actividades a la semana, de las cuales una realicemos de manera individual. ¿Esto para qué nos va a servir? Como bien nos lo dice Francisco, es uno para entrenar nuestra autonomía, para fortalecernos nuestra autoestima con nosotros mismos, va a ser un momento para nosotros mismos y aparte de eso vamos a ir gestionando la soledad. Pero tus actividades, ¿de qué índole tienen que ser, Manuelito? ¿De lo que sea? ¿O de Vamos lo a que sea? poner ir al cine, ir a Ah, tomar un helado, eh, porque yo no estaba sé, pensando ponerme a lavar mi ropa. ¿Alguna cosa así? ¿O tiene que ver con asuntos que te nutran emocionalmente? Yo creo que algo fuera de lo común que hacemos, ¿no? Sí. Ah, bueno. Un paso a corto plazo, me imagino, ¿no, Manuelito? asuntos que te nutran emocionalmente, como por ejemplo ir al cine. Yo en alguna ocasión les comentaba a ustedes dos, ¿ustedes han ido al cine solos? Y ustedes me comentaron sí, y Sí. yo les dije yo no. Entonces, justamente ahí hay un miedo. El miedo al que dirán, el miedo al cómo me van a ver, el miedo al qué van a decir, el miedo a mira, ¿no? Ujú. Bueno, es que lo que pasa que el cine se asocia con el romanticismo y que vas en pareja, ¿no? A la de Wiwi. Entonces, cuando no tienes una, pues como que sientes que te Eres el falta. raro. Sí, sí, exacto. Entonces, en cierta forma te entiendo porque pues tú respondes a ese, inconscientemente a ese condicionamiento, ¿no? Cuando vas al cine vas con alguien, porque fíjense que no tiene el cine el mismo significado. Cuando vas con tu familia no te da la misma emoción que cuando vas con alguien que tú consideres tu pareja, o sea, tu novia o una persona que quieres que llegue a eso, ¿no? Una amiga, no sé, pero te gusta y la llevas al cine y eso te emociona y tiene el cine otro significado. Y cuando Ujú. vas al cine solo, también tiene otro significado. Así es. Yo propongo esta actividad porque, por ejemplo, ir al cine solo te genera autonomía, te genera esa gestión de soledad. El hecho de que no te tienes que estar, o que no te tienes que sentir solo cuando ya estás lleno por dentro, cuando estás nutrido, como bien nos dices hace un rato. Es que el asunto es que hay una soledad que a lo mejor las personas no identifican, Manuelito, que es la soledad interna. Nosotros le huimos a la soledad externa, o sea, me compro una mascota porque no quiero estar solo físicamente y no me doy cuenta que el problema es mi soledad a nivel interno. No he llenado ese espacio conmigo mismo. Entonces, trabajar tu autonomía yéndote al cine solo cuando tú tienes un problema de miedo a la soledad, pues está cañón, ¿no? Mm. Entonces, otra de las actividades que yo propondría, además de ir al cine solito, sería, ¿por qué no te das un espacio para convivir contigo mismo y ves cómo te sientes? O sea, no convivir con nadie, sino estando solo tú contigo.
O Esto caminar es, en un parque solo. sí, claro. O sea, justamente esto vienen de las actividades que yo estoy proponiendo. O sea, son 7 Ujú, actividades que puedes hacer ya sea acompañado de tus hijos, de quien sea. Sin embargo, date el tiempo precisamente de hacer una de esas actividades tú solito, justamente para crear ese momento para ti. A Mm, eso es a lo que quería llegar. ujú, mm. No necesariamente ir al cine. No, bueno, es una opción, pero puede ser ir al ajá. teatro o a un parque o a comer solito, ¿no? Tener esa intimidad contigo mismo, sí, yo ya me quedó claro. Sí, cierto. Hay gente que, por ejemplo, me dice que no le gusta comer sola, que se siente mal cuando come sola. ¿Mm? Sí, también. Este, y yo, por ejemplo, por mi circunstancia de vida, pues ahora sí que lo tuve que hacer de a wii, ¿no? Como ya no había nadie conmigo, o sea, físicamente, pues es de decir, o comes solo o no comes, ¿no? Ujú, Y entonces aprendes, aprendes a convivir contigo mismo y ya que logras convivir contigo mismo, pues ya tú puedes convivir de una mejor manera con el entorno, porque yo, por ejemplo, convivo con mis mascotas, pero también hay gente a mi alrededor y sin embargo me gusta la soledad. ujú. O sea, es un punto de equilibrio, yo pienso. Sí, yo también pienso lo mismo. Estado pendiente para este tema, para esta herida. ¿Mandé? Ya no se Para esta escuchó. herida. Ah, si hay algo pendiente para esta herida, yo pienso que no. De acuerdo a tu plan, se cubrieron todos tus puntos. Todo Vamos con perfecto, las Margarito. conclusiones. Ok, vas. Conclusiones entonces. Eh, Mi conclusión es que empecemos, que nos atrevamos a dar el paso una vez que ya somos conscientes, que ya aceptamos que está ahí esta herida, eh, no la tomemos como una desgracia, sino que la tomemos como una oportunidad para poder avanzar correctamente en nuestra vida, para poder nosotros generar y ser ese cambio que nuestros hijos necesitan y que podamos, que seamos compasivos, tanto con nosotros mismos como con las personas que nos hicieron esta herida de abandono, que aprendamos a gestionar ese miedo, que el miedo no es para siempre y que el miedo muchas ocasiones nos paraliza. Sin embargo, el miedo es la oportunidad, creo yo que es la oportunidad más grande en la cual nosotros vamos realmente a avanzar o no. Y pues que trabajemos en fortalecer nuestra autoestima, lo que nos decías hace un momento, y asimismo el entrenar nuestra autonomía. Mi conclusión es, em, personalmente yo estoy aprendiendo incluso otra forma de abordar los conflictos emocionales o psicológicos de las personas. Yo desconocía eh, las heridas de la infancia, no las había escuchado nunca, no las había meditado y a mí me está nutriendo profesionalmente el hecho de conocerlas, de identificarlas, de incluso hacer como una especie de ejercicio en donde, no sé ustedes, pero a mí por lo menos me surge la necesidad de decir, ¿en dónde me ubico? Ujú, ¿No? sí, Entonces, para mí es algo muy positivo porque nos da oportunidad de reconocer desde otra perspectiva nuestra persona y de trabajarla y de aceptarla o de quererla
desde otra perspectiva para que nosotros podamos resolver nuestros conflictos más fácil. Es decir, bueno, ya identifiqué que mi herida de la infancia es, no sé, el abandono o el rechazo, que son las que llevamos, ¿no? Ujú. Bueno, a partir de eso, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar para mí mismo? Y eso es una oportunidad muy valiosa. E ir avanzando poco a poco, que es lo primordial de todo, Así es, para ir sanando. así También ha es. sido, para mí también ha sido algo nuevo. Y de hecho, de estas dos que llevamos, yo creo que esta del abandono también ha sido yo creo que de estas dos la más difícil, porque de alguna u otra forma me sentí hasta cierto punto identificado. No quiero decir que mis padres me abandonaron, ni mucho menos, pero como lo comentábamos desde un principio, la perspectiva de los niños es totalmente diferente a quizás el buen actuar de los padres. Entonces, como niño entiendes las cosas diferentes y es por eso que hoy me doy la oportunidad de decir, yo puedo generar hoy el cambio, yo puedo generar que mis hijos no sientan lo mismo hoy, Así ¿no? es, claro. Entonces, para mí realmente este programa fue difícil precisamente por eso, porque de alguna u otra forma me sentí hasta cierto punto identificado, porque a pesar de que mis padres no me abandonaron, siento cierto abandono en mi persona, ¿eh? Ujú. Ujú. Sí. Fíjense, yo pude comprender actitudes de las personas que yo no entendía. A mí este tema me resultó muy, muy nutritivo, muy enriquecedor, porque como terapeuta por fin me cayó el 20 de por qué de muchas actitudes que yo no entendía y yo a veces me enojaba con las personas. Es que por qué, y que no sé qué, y que enfermo y tal, y no lograba yo ubicar por dónde iba su asunto, ¿no? Y la verdad, así como me pasa a mí, muchas veces nosotros prejuzgamos a las personas o nos formamos un concepto de ellas o alguna apreciación de sus actitudes sin conocer a profundidad o entender a profundidad el por qué. Porque toda actitud tiene una razón, no es gratuita, ¿no? Entonces, cuando tú ya la entiendes, la asimilas, la conoces, ya entonces puedes ver con mayor compasión a las personas. No las justificas, no las victimizas, pero sí las entiendes en el sentido estricto del término, ¿no? Y ese entendimiento te ayuda a convivir mejor con las personas, porque ya sabes qué están buscando. Y cuando no lo sabes, es como dar, como dice el dicho, ¿no? Palos de ciego, ¿no? Sin saber. Así, a ver si le atino. En cambio, cuando ya lo sabes, ya es más claro para ti. A mí me gustó. A mí también me encantó. Agradezco nuevamente una semana más que Francisco nos hayas compartido de este conocimiento, que nos hayas ayudado con este tema. Les agradezco a todos los que se hayan quedado hasta este momento. Maritza, un agradecimiento especial, espero te haya gustado, espero que hayamos llenado tus expectativas también. Y pues aquí te esperamos, aquí también está, ahora sí que tu canal, por si algún día quieres platicarnos de algo. Y a todos les recuerdo que este y todos los programas están directamente las repeticiones en Idealmente Radio por YouTube o Facebook. Francisco, ¿dónde te pueden encontrar en caso de que necesiten alguna consulta? Bueno, en todas las redes, en TikTok, en Facebook, en ¿cómo le llaman? Instagram creo que le llaman también. Me pueden mandar mensajito y ya nos ponemos de acuerdo sobre si necesitan alguna duda, algún consejo, alguna cuestión así, para que les dé mi número telefónico. Muchas gracias, Panchito, y muchas gracias, Manuelito. Gracias a ustedes también, muchas gracias Francisco, les mando un abrazo, gracias a todos los que se quedaron, nos vemos el siguiente lunes en Canciones con Historia, 10 de la noche.
Que Claro que tengan sí. una buena noche. Bendiciones. Igualmente, Buenas noches. buenas noches.